En el ámbito de la aviación, los aviones suelen ser seguros, pero hay momentos excepcionales en los que surgen retos imprevistos que ponen a prueba a los pilotos, desde averías mecánicas hasta falta de combustible. He aquí 20 grandes aterrizajes de emergencia captados por las cámaras. Número 20. El milagro en el río Hudson. It's 1529. He bird strike. He lost all engine. He lost the thrust in the engines. He's returning immediately. Cactus 1529. Which engines? He lost thrust in both engines. He said. Got it. Cactus 1529. We can get it for you. Do you want to try to land 1913? 491. We may end up in the Hudson. El aterrizaje de emergencia en el río Hudson del vuelo 1549 de US Airways destaca como uno de los mejores jamás captados por una cámara. Lo que parecía un vuelo rutinario de Nueva York a Charlotte se convirtió en un viaje extraordinario e inolvidable. El 5 de enero de 2009, el Airbus A320 se encontró con una bandada de gansos poco después de despegar del aeropuerto de LaGuardia, lo que provocó graves daños en ambos motores y dejó a los pilotos, Sully y Skiles, en una situación peligrosa con un empuje mínimo. Se dieron cuenta de que un aterrizaje forzoso era inevitable. En un principio, Sully tenía previsto regresar a LaGuardia, pero pronto se dio cuenta de que el avión perdía altitud rápidamente, lo que hacía imposible llegar al aeropuerto. Tomando una decisión audaz, informó al control de tráfico aéreo de su intención de intentar, contra todo pronóstico, un arriesgado y poco convencional aterrizaje en el río Hudson. El arriesgado aterrizaje en el agua resultó un éxito, sin víctimas mortales y con pocos heridos. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte elogió posteriormente la decisión del piloto, reconociendo que era la opción más adecuada dadas las circunstancias. El incidente suscitó una gran atención e inspiró una película titulada Sully, basada en el extraordinario suceso. El aterrizaje de emergencia del vuelo 1549 de US Airways en el río Hudson sigue siendo un testimonio de la habilidad y la compostura de los pilotos, que convirtieron una situación potencialmente trágica en una extraordinaria historia de supervivencia y heroísmo. Número 19. El accidente aéreo de Hawái. En el año 2014, se produjo una tragedia de un avión Cessna Grand Caravan en Hawái, infundiendo miedo a mucha gente sobre volar en aviones pequeños. El incidente tuvo lugar cuando la avioneta se dirigía de Molokai a Honolulu con 9 pasajeros a bordo. Mientras ascendía, se oyó un estampido repentino y el avión dejó de subir. Para garantizar las mayores posibilidades de supervivencia de los pasajeros, el piloto maniobró hábilmente el avión para realizar un aterrizaje controlado en el agua con el lado correcto hacia arriba. Afortunadamente, uno de los pasajeros, Ferdinand Puentes, tuvo la previsión de grabar toda la secuencia de acontecimientos a medida que se desarrollaban. Sus imágenes muestran cómo los pasajeros se prepararon para el impacto y mantuvieron una compostura extraordinaria durante el aterrizaje. Al abrir la puerta tras el aterrizaje, el agua entró a raudales, llenando la cabina hasta los tobillos. Sin embargo, los pasajeros mantuvieron la calma y el orden al desembarcar del avión. Un pasajero consiguió nadar hasta la orilla, mientras los demás esperaban la ayuda de los guardacostas estadounidenses. Aunque todos sobrevivieron trágicamente a la prueba, una viajera, Loretta Foody, directora de Sanidad del estado de Hawái, perdió la vida. La causa exacta de su muerte sigue siendo incierta, aunque algunos informes apuntan a un fallo cardíaco en el agua. El incidente, grabado en vídeo, ofreció una perspectiva única de cómo la serenidad de los pasajeros y la rapidez mental del piloto contribuyeron a su supervivencia. Número 18. El Airbus A380 aterriza en medio de una tormenta. Imagínese que un piloto se despierta y se encuentra con un tiempo tormentoso en el pronóstico del tiempo. Sin duda, se produce un momento de queja. Con tantas vidas en juego, navegar en condiciones peligrosas en el aire debe ser un reto inmenso. Sin embargo, hay pilotos extraordinarios, como el que manejó hábilmente un Airbus A380 en medio de los fuertes vientos de la tormenta Eunice en el Reino Unido. Mientras otras aeronaves optaron por desviarse a aeropuertos más seguros, este extraordinario piloto permaneció impertérrito. En 2022, las condiciones meteorológicas en el aeropuerto londinense de Gatwick fueron extremas, como captó un youtuber aventurero. La lluvia torrencial y las fuertes ráfagas
obligaron a todas las aeronaves a suspender el aterrizaje durante unos angustiosos 40 minutos. Los cambios de ruta eran habituales, y un sinfín de aviones tuvieron que ser cancelados o redirigidos a otras ciudades. Pero en medio de esta difícil situación, un vuelo de Emirates en un Airbus 380 hizo gala de una paciencia extraordinaria. Esperó tranquilamente 45 minutos en una zona de espera fuera de Brighton, mientras el piloto se preparaba para soportar ráfagas de viento que alcanzaron la asombrosa velocidad de 122 kilómetros por hora. Sin duda, fue un viaje turbulento y peligroso, pero prevalecieron la pericia y la compostura del piloto. Con nervios de acero, ejecutaron un aterrizaje exitoso que sin duda dejó asombrados a pasajeros y observadores. Número 17. Vuelo 243 de Aloha Airlines. Imagine Hawái y probablemente imaginará un paraíso tropical. Pero el 28 de abril de 1988, el vuelo 243 de Aloha Airlines se enfrentó a cualquier cosa, menos a un viaje placentero entre Hilo y Honolulu. El avión Boeing en cuestión había realizado más de 89,000 despegues y aterrizajes, más del doble de su capacidad prevista, y registrado unas 35 horas de vuelo, muchas si se tiene en cuenta que la mayoría de sus vuelos se realizaron en el húmedo y salino entorno hawaiano. Estas condiciones pasaron factura, afectando significativamente a la integridad estructural del avión. El desprendimiento y el cansancio iban en aumento, pero sorprendentemente nadie en Aloha Airlines se dio cuenta durante las inspecciones previas al vuelo. Entonces, durante el vuelo, una pequeña porción del lado izquierdo del techo cedió, provocando una descompresión explosiva y arrancando un trozo considerable de la parte superior. Se desató el caos y el piloto actuó con rapidez, dirigiéndose contra todo pronóstico al aeródromo más cercano en Maui, donde consiguió aterrizar hábilmente el avión siniestrado a pesar del enorme agujero que presentaba su estructura. Trágicamente, la azafata Clarabel Lansing perdió la vida en el incidente, aplastada al desgarrarse el techo. Sin embargo, el resto de los pasajeros y la tripulación sobrevivieron milagrosamente. Este suceso conmocionó al sector de las aerolíneas, suscitó una intensa prensa negativa e impulsó importantes mejoras de seguridad en todos los ámbitos. Número 16. Vuelo 1380 de Southwest Airlines. El vuelo rutinario entre Nueva York y Dallas es algo habitual con numerosos vuelos diarios. Sin embargo, el 17 de abril de 2018, el vuelo 1380 de Southwest Airlines se enfrentó a desafíos extraordinarios en esta ruta. Durante el despegue, la aeronave se encontró con un fallo en el motor izquierdo que tuvo consecuencias dramáticas. Al producirse el fallo del motor, una parte significativa de la entrada del motor y el capó se desprendieron, esparciendo trozos por el ala y el fuselaje. En el caos que siguió, una ventana se hizo añicos, provocando una rápida pérdida de presión en la cabina. Trágicamente, un pasajero salió parcialmente despedido del avión y perdió la vida, mientras que otros 8 sufrieron heridas leves. A pesar de la aterradora situación, los pilotos demostraron una notable habilidad y compostura en el manejo de la emergencia. Con una pericia excepcional, consiguieron pilotar el avión siniestrado y aterrizar con seguridad en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Fue un aterrizaje impresionante en circunstancias tan difíciles. Este incidente puso de relieve la importancia de la formación y preparación de los pilotos, así como el papel fundamental que desempeñan el mantenimiento y los protocolos de seguridad de las aerolíneas. Número 15. Vuelo 38 de British Airways. Cuando se trata de volar, no son extraños los problemas ocasionales con los aviones. Sin embargo, el vuelo 38 de British Airways consiguió destacar entre la multitud debido a un problema único que surgió justo antes del aterrizaje. El vuelo había recorrido casi la totalidad de la ruta de 8,100 kilómetros de Pekín a Londres sin ningún problema aparente con los motores. Sin embargo, a medida que se acercaba a su destino, las cosas dieron un giro inesperado. Durante todo el trayecto, la ruta de vuelo se mantuvo relativamente fría y la tripulación vigiló diligentemente la calidad del aire para evitar que el combustible se congelara a temperaturas extremadamente bajas, evitando concretamente la crítica marca de los 40 grados negativos. Sin embargo, cuando la temperatura rondó constantemente los 34 grados negativos,
La tripulación sintió una falsa sensación de seguridad. Suponiendo que todo iba bien, no sabían que se habían congelado pequeñas cantidades de agua en el combustible, a pesar de que la temperatura media del combustible se mantenía en 34 grados negativos. Cuando el avión se preparaba para aterrizar, el hielo congelado se transformó en un chapoteo que obstruyó el flujo de combustible en los intercambiadores de calor de fuel oil del avión. El motor dejó de responder a las órdenes de mayor empuje, lo que puso al piloto en una situación difícil. Con rapidez mental y hábiles maniobras, el piloto consiguió planear el avión hacia el suelo, pero hizo contacto ligeramente antes de llegar a la pista. Sorprendentemente, todos los pasajeros y la tripulación sobrevivieron al aterrizaje, con una sola persona herida de consideración y otras 46 con heridas leves. Este incidente sirvió como recordatorio convincente de las complejidades de las operaciones de vuelo y de la importancia de una preparación minuciosa para diversos escenarios. Número 14. Airbus A320. Lufthansa casi se estrella durante una aproximación con viento cruzado. Las tormentas de invierno pueden ser un gran inconveniente para los viajeros, pero su impacto no se limita a los coches en la carretera. Los aviones también pueden enfrentarse a retos importantes durante estos fenómenos meteorológicos. En 2008, una potente tormenta invernal se abatió sobre Europa Central y dejó a los pasajeros de un Airbus 320 de Lufthansa con destino a Hamburgo con una experiencia inolvidable. A medida que el avión de Lufthansa se aproximaba al aeropuerto de Hamburgo, tuvo que navegar a través de vientos cruzados, viajando a la asombrosa velocidad de 56. La pericia del piloto fue crucial para manejar esta difícil situación. Sin embargo, durante el primer intento de aterrizaje, el avión patinó drásticamente por la pista debido a los fuertes vientos, lo que llevó al piloto a tomar la rápida decisión de abortar el aterrizaje y volver a intentarlo. Para los pasajeros a bordo, fue una experiencia angustiosa. El intento de aterrizaje anterior terminó con el cizallamiento del viento tirando del ala izquierda del avión hacia el suelo, haciendo que se sacudiera erráticamente mientras se acercaba a la pista. Comprensiblemente, la mayoría de los pasajeros estaban ansiosos ante la perspectiva de un segundo intento. Un pasajero a bordo informó de que la terrible experiencia dejó a muchos visiblemente conmocionados y a algunos al borde de las lágrimas. Sin embargo, el piloto de 39 años recibió elogios por su notable habilidad y compostura para manejar la difícil situación durante el segundo intento de aterrizaje y el ascenso de emergencia. Este intento de aterrizaje se convirtió en uno de los casos más dramáticos jamás registrados en la historia de la aviación nacional alemana. Como señaló un representante de la Organización Alemana para la Seguridad de Vuelo, número 13, vuelo 292 de JetBlue. La inquietante verdad sobre volar es que incluso el componente más pequeño puede conducir potencialmente a desastres catastróficos. Esto subraya el papel fundamental de los ingenieros que realizan comprobaciones de servicio para asegurarse de que todo está en perfectas condiciones. Un buen ejemplo de esta importancia es el vuelo 292 de JetBlue. El 25 de septiembre de 2005, el vuelo 292 de JetBlue emprendió un viaje desde el aeropuerto de Burbank, California, al aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York. El avión, un Airbus A322, 32 de 3 años de antigüedad, transportaba a 6 miembros de la tripulación y 140 pasajeros. Sin embargo, poco después del despegue, la tripulación de vuelo se encontró con un problema alarmante, un falso aviso en el sistema de monitorización. La inspección del personal de tierra confirmó que el tren de aterrizaje de Morro estaba colocado en un ángulo preocupante de 90 grados a la izquierda y se negaba a retraerse. Sin ninguna forma viable de continuar el viaje transatlántico, el capitán tomó la decisión crucial de realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La elección del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles fue una decisión cuidadosamente meditada, teniendo en cuenta la superioridad de sus servicios de apoyo de emergencia, las favorables condiciones del terreno y la mayor longitud de la pista, que aliviaría la presión sobre el tren de aterrizaje y reduciría el riesgo de incendio del avión. Para quemar el exceso de combustible antes de aterrizar, el piloto ejecutó maniobras en 8 mientras estaba en el aire.
El aterrizaje en sí fue tenso, pero gracias a la pericia del piloto, la aeronave solo tocó tierra con los neumáticos del tren de aterrizaje del Morro desinflados y rotos. Sin embargo, la investigación posterior reveló una verdad preocupante. Las orejetas antirrotación se habían roto y desprendido y otras 2 orejetas presentaban grietas. Número 12. Aterrizaje de emergencia en Polonia en 2011. El capitán Tadeusz Rona demostró ser un verdadero héroe, y su notable hazaña merece todos los elogios que ha recibido. Hábilmente aterrizó su Boeing 767 en el Aeropuerto Internacional Frédéric Chopin de Varsovia. A pesar de un problema crítico, el tren de aterrizaje no funcionaba. Con 231 pasajeros y personal a bordo, la situación era tensa y difícil. Sin embargo, el capitán Tadeusz se mantuvo humilde ante su acto heroico. Creía que cualquier piloto en una situación similar podría haber ejecutado la maniobra para lograr un resultado seguro. Sin embargo, incluso después de enterarse de que todos los pasajeros habían logrado salir del avión sin sufrir daños, no pudo quitarse del todo la sensación de inquietud. En los días siguientes, se dedicó a reflexionar sobre lo que podría haber hecho de otra manera. Todos los que iban a bordo sintieron la angustiosa experiencia. El avión tuvo que dar vueltas en el aire durante más de 1 hora mientras el personal de tierra y los pilotos buscaban desesperadamente una solución a su desesperada situación. A lo largo de todo el calvario, todos los pasajeros fueron conscientes de la emergencia, lo que aumentó la tensión. Cuando por fin el avión tocó tierra, el humo llenó el aire con prontitud. Se ordenó a los pasajeros que desembarcaran y se alejaran lo más posible de la aeronave. La testigo Angelica Burrow S.A. relató la montaña rusa emocional a bordo. Al principio, los pasajeros estaban llenos de miedo, lloraban y rezaban por su seguridad. Sin embargo, al llegar a tierra, el alivio y la alegría sustituyeron a los sollozos. Los expertos determinaron más tarde que el sistema hidráulico central había fallado, lo que impidió extender correctamente las ruedas y el tren de aterrizaje. El capitán Todillas declaró que, a pesar de haber pilotado el aparato 500 veces, el tren de aterrizaje nunca había fallado hasta aquel fatídico día. Número 11. Helicóptero realiza un aterrizaje de emergencia. En medio del tráfico en 2021, un inesperado incidente llamó la atención de la gente en Bucarest, Rumanía, cuando un helicóptero Black Hawk del Ejército de Estados Unidos tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en las calles de la ciudad mientras practicaba para un evento militar. El helicóptero, que formaba parte de una formación, empezó a perder altitud y acabó aterrizando en la Plaza Charles de Gaulle, colisionando con 2 postes de la luz mientras los testigos observaban la escena. Afortunadamente, el equipo de relaciones públicas del Ejército de Estados Unidos en Europa y África aseguró que se trataba de un aterrizaje de precaución y que nadie resultó herido en el incidente. Atribuyeron el aterrizaje seguro a la experiencia de la tripulación del helicóptero y a la ayuda prestada por los agentes de policía rumanos presentes en el lugar. Sin embargo, en aras de la seguridad y para comprender lo que condujo a la situación, se llevó a cabo una investigación conjunta rumano-americana. La visión de un helicóptero aterrizando en una carretera muy transitada es realmente inusual y llama mucho la atención. Numerosas imágenes y vídeos del suceso se compartieron en Internet, captando el momento en que los Black Hawks sobrevolaban la bulliciosa calle antes de aterrizar. Durante el aterrizaje, los rotores del helicóptero golpearon 2 farolas, una de las cuales impactó contra un coche cercano. Las imágenes también mostraban a la tripulación utilizando sus dispositivos móviles fuera del helicóptero con el compartimento del motor abierto. Este suceso inesperado puede hacer que algunos sientan ansiedad por volar. Número 10. Hombre de Florida aterriza un avión. En el reino de las noticias bizarras y humorísticas, pocas pueden rivalizar, sin embargo, con las infames historias del hombre de Florida. El 19 de agosto de 2022, se produjo un incidente bastante peculiar que añadió un giro único a la lista. Todo comenzó cuando un Cessna 182 de 1956, pilotado por Remy Collin, experimentó un fallo inesperado del motor mientras se encontraba en el aire realizando tareas rutinarias de mantenimiento. Enfrentado a una situación repentina y desesperada, Collin tenía pocas opciones y tuvo que tomar una decisión rápida. Al fallar el motor,
no tuvo más remedio que realizar un aterrizaje forzoso. Sin embargo, en lugar de una zona remota o un campo desierto, optó por aterrizar la aeronave en un barrio. Colin, propietario de una empresa de publicidad aeronáutica, reveló más tarde a los periodistas que la razón de esta desgracia se debió a un simple pero crucial descuido. No había comprobado correctamente el indicador de combustible. Esto hizo que el avión se quedara sin gasolina en pleno vuelo. Sabiendo que no podría llegar al aeropuerto a tiempo, Colin decidió aterrizar en una carretera aparentemente vacía. El desafortunado aterrizaje provocó que la aeronave se estrellara contra el jardín delantero de alguien, causando daños a una parte de la valla y a 2 palmeras de la propiedad, en lugar de simplemente quedarse sin combustible e impactar contra el suelo. Aunque Colin tuvo suerte de sobrevivir al accidente y afortunadamente nadie más resultó herido, el incidente lo convirtió rápidamente en una celebridad local por todas las razones equivocadas. No sería de extrañar que se enfrentara a repercusiones legales por el inesperado aterrizaje. Número 9. Los incidentes del Cessna 172. Cuando se trata de volar, la seguridad es siempre la máxima prioridad. 2 sucesos en los que se vieron implicadas aeronaves, Cessna 172, sirven para recordar los riesgos potenciales y la importancia de la formación adecuada y la precaución en la aviación en el año 2020. Un incidente en el aeropuerto de Bottomville, en Toronto, se produjo cuando un piloto novato se encontró con un error crítico durante su primer vuelo en solitario en una Cessna 172M, propiedad de Canadian Flyers International. El piloto cometió un error al intentar aterrizar la aeronave, calculando mal su velocidad y control. En lugar de detener el avión de forma segura en la pista, aceleró fuera de control y colisionó con un hangar. Afortunadamente, el alumno piloto salió ileso, pero el avión quedó destruido y el hangar sufrió daños importantes. En Miami en 2022, un Cessna 172 experimentó una situación mucho más grave mientras viajaba en ruta. El Cessna monomotor perdió potencia y realizó un aterrizaje de emergencia en el puente de la ensenada de Haulover. Trágicamente, el avión colisionó con un coche durante el aterrizaje. En el accidente resultaron heridas 5 personas, 3 de ellas a bordo de la avioneta. Lamentablemente, una persona perdió la vida y otra tuvo que ser trasladada a un centro de traumatología. Número 8. Aterrizaje de emergencia. Por un embrague atascado, a finales de 2022, tuvo lugar un audaz aterrizaje de emergencia en el aeródromo de Aldinga, al sur de Adelaida. El piloto de un Beech E-55 Baron se enfrentó a una difícil situación cuando el embrague de aterrizaje se bloqueó, dejándole incapaz de desplegar las ruedas de aterrizaje. A pesar de la gravedad de la situación, las habilidades del piloto y su rapidez mental aseguraron un resultado afortunado. Antes de intentar el aterrizaje, el piloto rodeó el aeropuerto durante casi 2 horas, quemando sabiamente el exceso de combustible para reducir el riesgo de incendio al aterrizar. Tras avisar a las autoridades de su situación, se produjo una rápida respuesta, con al menos 3 camiones de bomberos y la policía acudiendo a la pista de aterrizaje para ofrecer ayuda. Con nervios de acero, el piloto realizó un hábil aterrizaje en el aeródromo, consiguiendo deslizarse por la grava sin ruedas. Daphne Pengilly, residente local, se enteró de la llamada de socorro y decidió dirigirse a la pista. Había estado observando la aeronave durante algún tiempo y se dio cuenta de que una de las alas y una de las ruedas de morro estaban bajadas durante los sobrevuelos. Antes de que llegaran las unidades de bomberos, el piloto completó su aterrizaje tras retraer el tren de aterrizaje. Fue un momento tenso para los espectadores que esperaban ansiosos la llegada a salvo del piloto. El aterrizaje no fue difícil. Las hélices y la base del avión rozaron la pista, generando un angustioso y rechinante sonido. Sin embargo, el piloto consiguió detener al varón de la playa y, para alivio de todos, salió ileso de la aeronave. Aunque se negó a conceder una entrevista, sus acciones fueron elocuentes de su habilidad y compostura bajo presión. Número 7. El planeador de Gimli. El 23 de julio de 1980, el vuelo 143 de Air Canada se encontró con una situación única y potencialmente catastrófica entre Montreal y Edmonton.
El Boeing 767 se quedó sin combustible, un hecho sin precedentes para un avión tan grande. Ninguno de los pilotos había recibido formación sobre cómo responder a una situación de agotamiento de combustible, ya que nunca se esperaba que ocurriera. Por suerte, el capitán Robert Pearson, piloto al mando, tenía una amplia experiencia volando en planeadores. Aprovechando sus singulares habilidades, improvisó operaciones similares a las de un planeador para dirigir la aeronave. Con rapidez mental y maniobras precisas, consiguió realizar un aterrizaje de emergencia en una antigua base de la RSAF en Gimli, Manitoba. Sin embargo, para sorpresa de todos, el lugar de aterrizaje se había convertido en un circuito de carreras de aceleración, con multitud de espectadores presentes durante una carrera. A pesar del inesperado desafío, Pearson aterrizó el avión sin problemas, lo que le valió un lugar entre los aterrizajes de emergencia más notables jamás registrados. Una investigación posterior reveló un error humano en el proceso de medición del combustible. Air Canada estaba en proceso de transición de las unidades imperiales a las métricas, lo que llevó al personal de tierra a malinterpretar la petición de combustible del piloto en libras en lugar de kilogramos. Como resultado, el avión tenía mucho menos combustible del necesario para el viaje, convirtiendo un error aparentemente evitable en una situación potencialmente desastrosa. Número 6. Un avión privado realiza un aterrizaje de emergencia. Una noche se produjo un misterioso incidente cuando un avión monomotor se precipitó al río Susquehanna mientras se dirigía al aeropuerto internacional de Harrisburg desde el estado de Nueva York. El lugar del accidente se encontraba a unos 3 kilómetros río arriba de la isla de las 3 millas, entre la parte baja del municipio de Swatara, Middletown y Royalton. La causa del accidente sigue siendo desconocida, ya que el motor pareció dejar de funcionar sin motivo aparente antes de que el avión se estrellara en el río. La preocupación inmediata del equipo de rescate era recuperar la aeronave del agua. Afortunadamente, todos los ocupantes sobrevivieron, lo que supuso un gran alivio para todos. Sorprendentemente, los 2 pasajeros a bordo de la Piper PA-46 consiguieron salir de la aeronave y ponerse de pie sobre una de las alas. Tanto el hombre como la mujer solo sufrieron heridas leves. Experimentar un accidente tan cercano puede tener un profundo impacto en la perspectiva que uno tiene de la vida, y deben sentirse increíblemente afortunados de haber salido con vida. Número 5. Fuera del avión. El 29 de julio de 2022, durante un vuelo de práctica de paracaidismo, se produjo un aterrizaje de emergencia desgarrador. El piloto y el copiloto, que permanecen sin identificar, realizaban ejercicios de entrenamiento cuando el copiloto, conocido como Crooks, intentó aterrizar la aeronave. Su objetivo era obtener el título de piloto jefe, por lo que se le asignaron tareas de aterrizaje. Sin embargo, durante la aproximación final, un aterrizaje forzoso causó daños importantes en el tren de aterrizaje principal derecho y en el fuselaje. A pesar del percance, el avión permaneció en el aire y fue desviado a otro lugar para aterrizar con seguridad el avión dañado. El jefe de pilotos tomó el control, pero la situación pareció desbordar a Crooks. Tras el aterrizaje, Crooks se disculpó y expresó su necesidad de tomar aire fresco. Sorprendentemente, tomó la repentina decisión de saltar de la parte trasera del avión, acabando trágicamente con su vida. El avión, aún dañado, se desvió hacia un campo del aeropuerto, pero el piloto consiguió aterrizar a pesar de la conmoción y la angustia causadas por la prematura muerte de Crooks. Aunque el piloto salió ileso, el incidente fue sin duda angustioso debido al imprevisto giro de los acontecimientos. Número 4. Aterrizaje de emergencia en una autopista de Carolina del Norte. Imagínese ser un piloto novato y tener que enfrentarse a la desalentadora tarea de realizar un aterrizaje de emergencia en una autopista abarrotada. No es de extrañar que después de una experiencia tan angustiosa, la idea de volver a volar sea lo último que se te pase por la cabeza. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Vincent Fraser el 4 de julio de 2022, cuando perdió potencia en su avioneta sobre Carolina del Norte. Con menos de 100 horas de vuelo a sus espaldas, Vincent se encontró de repente en una situación desesperada, teniendo que realizar un aterrizaje de emergencia en una autopista muy transitada y con tráfico a su alrededor. Por increíble que parezca,
La oficina del sheriff del condado de Swain grabó toda la experiencia con una GoPro y la compartió en su página de Facebook. Vincent fue visto volando hábilmente a poca altura del suelo, evitando por los pelos las líneas eléctricas y pasando cerca de varios vehículos antes de aterrizar con seguridad en la carretera. Incluso consiguió desviar la avioneta de la autopista principal hasta una calle secundaria. Vincent, el único ocupante de la aeronave, salió ileso de la experiencia, para alivio de todos los implicados. El sheriff Curtis Cochrane elogió su impecable aterrizaje, teniendo en cuenta las circunstancias. Vincent, natural de Florida y antiguo militar, no había obtenido su licencia de piloto hasta el otoño anterior, lo que hace aún más notable su supervivencia en una situación tan difícil. Número 3. Avión se incendia en el aeropuerto de Miami. En 2022, un vuelo de Red Air procedente de la República Dominicana sufrió un aterrador incidente en el Aeropuerto Internacional de Miami. Mientras la aeronave intentaba aterrizar, su tren de aterrizaje se desintegró, provocando un incendio en la pista. Afortunadamente, el personal de emergencia respondió rápidamente para extinguir el fuego y rescatar a los 126 pasajeros y al personal. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales y solo 3 personas necesitaron atención médica menor en el hospital. El resto de los pasajeros fueron trasladados a la terminal en autobús. Las autoridades determinaron que el colapso del tren de aterrizaje desencadenó el incendio, que podría haber sido mucho peor si el personal de emergencia no hubiera llegado rápidamente, sobre todo teniendo en cuenta los informes de derrames de combustible. Para los que iban a bordo y los que esperaban sus propios vuelos, presenciar un avión en llamas fue una experiencia alarmante e inquietante. Este tipo de incidentes puede, sin duda, dejar un impacto duradero en la percepción que se tiene de los viajes aéreos. Número 2. Vuelo Qantas 72. El pilotaje de los aviones se ha automatizado, pero a veces estos controles automáticos pueden causar graves problemas. Los pasajeros a bordo del vuelo 72 de Qantas lo experimentaron en carne propia el 7 de octubre de 2008, durante un vuelo del aeropuerto Changi de Singapur al aeropuerto Perth de Australia. Durante aproximadamente la mitad del vuelo, los controles automáticos del avión funcionaron sin problemas. Sin embargo, de repente, empezaron a proporcionar información incorrecta, lo que llevó a los pilotos a cambiar al control manual. Desgraciadamente, esto no resolvió el problema, ya que el avión empezó a ejecutar maniobras peligrosas que los pilotos fueron incapaces de detener. El avión descendió bruscamente en un ángulo de 84 grados en una maniobra, seguida de otra maniobra sin mando acelerando a 0,2 G, mientras se inclinaba en un ángulo de 35 grados. Como resultado, 99 pasajeros y 8 miembros de la tripulación sufrieron heridas leves, mientras que 11 pasajeros y un miembro de la tripulación sufrieron heridas más graves. A pesar de las dificultades que planteaban los controles erráticos, los pilotos ejecutaron hábilmente un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Learmonth, en Australia Occidental, garantizando la seguridad de todos los que iban a bordo. Este incidente es un claro recordatorio de que, incluso con sistemas automatizados avanzados, el papel de los pilotos humanos sigue siendo crucial para hacer frente a situaciones imprevistas. Número 1. El vuelo 6 de Pan Am. En los años 50, los vuelos de pasajeros que circunnavegaban el mundo eran un medio de transporte muy popular, aunque ahora nos parezcan insólitos. Desgraciadamente, el 16 de octubre de 1956, Pan American Airlines vivió una experiencia angustiosa que puso de manifiesto los retos que suponían estos vuelos tan largos para los mecánicos de los aviones. Durante el trayecto entre Honolulu y San Francisco, 2 de los 4 motores del avión fallaron repentinamente. A mitad del viaje, los pilotos, incluido Richard Ogg, tuvieron que tomar una dura decisión, al darse cuenta de que no podían regresar a ninguno de los 2 destinos. Sin otras opciones viables, Ogg tomó la difícil decisión de intentar un aterrizaje acuático en el Océano Pacífico. Afortunadamente, el USGC Ponter estaba cerca. Ofreciendo un rayo de esperanza, Ogg intentó aterrizar el avión cerca del barco para aumentar las posibilidades de salvar a todos los que iban a bordo. Rodeó el barco después de agotar todo el combustible,
tomando precauciones para evitar cualquier incendio o explosión y asegurar un aterrizaje suave. Durante el aterrizaje, el avión giró 180 grados y se le salió la cola, lo que provocó un fuerte impacto. Sin embargo, la rápida actuación y el hábil aterrizaje de OG salvaron a los 44 pasajeros a bordo, evitando un posible desastre. De vuelta a casa, Aug fue aclamado como un héroe y recibió el Premio Civil de Aviación en reconocimiento a su notable hazaña. Uno solo puede imaginarse el subidón de adrenalina que supone experimentar uno de estos asombrosos aterrizajes de emergencia de primera mano. Nos vemos en la próxima.